Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Trataremos de darle sentido a las noticias de la semana, hablaremos con datos y miraremos a Puerto Rico y el mundo desde una ventana diferente. Bienvenidos al episodio número 12 de La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera. Gracias a todos los podcast escucha por su sintonía. Esta semana hablamos de fútbol con el exjugador y luego comentarista deportivo chileno, Cristian Bozo. Cristian ha sido jugador en todos los niveles, tanto en Chile como en los Estados Unidos. Ustedes lo recordarán por su participación de las transmisiones de la UEFA Champions League, la Premier League y la Bundesliga junto a John Laguna para la cadena Fox Deportes y que tanto disfrutamos los fanáticos del fútbol en Puerto Rico. Para esta entrevista me acompañará el amigo Ulises Toledo, con quien comparto el podcast Un Mundo, Un Fútbol, donde hemos estado analizando y comentando las incidencias relacionadas a la Copa del Mundo Rusia 2018, que este fin de semana llega a su fin con el juego de la gran final, la final esperada entre Francia y Croacia. De hecho, esta entrevista también va a estar disponible a través del podcast Un Mundo, Un Fútbol, el cual está disponible en las plataformas de Podbean y Spotify. Espero que disfruten esta entrevista, ya que es un diálogo entre amigos sobre el deporte que nos apasiona y apasiona también a millones de personas alrededor del mundo y que cada vez es más popular en Puerto Rico. Y también, como no, aprovechamos para hablar un poco sobre el Mundial y las expectativas para esa final de este próximo domingo. Este será el último podcast para el mes de julio, ya que tomaremos un breve descanso. También estamos descansando un poco del blog para recargar baterías y venir con ideas nuevas. Este espacio ha tenido un crecimiento que de verdad no me lo esperaba. Y he tenido la oportunidad de hablar con gente muy interesante y tener buenos diálogos sobre cosas que me interesan y que estoy seguro que a ustedes también les interesa. Así que tomaremos un break para venir ya con más fuerza y con más ánimo para continuar este proyecto que esperamos mantenerlo durante el tiempo que ustedes nos respalden. De hecho, la primera entrevista ya para el mes de agosto será con la aspirante al Senado estatal de Nueva York por el distrito de Brooklyn. Ella es Julia Salazar. Así que estaremos dando más detalles en las próximas semanas y más adelante tendremos otros invitados que ya están confirmados y que esperamos que sean también de su agrado. Recuerda que La Ventana se publica todos los viernes y está disponible en todas las aplicaciones para escuchar podcasts como Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, Podbean, TuneIn Radio y Spotify. Recuerda que también me puedes seguir en las redes sociales. Búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter y en Instagram. También te puedes suscribir a nuestro canal de YouTube para que puedas ver y escuchar todos los episodios de este podcast. Así que los dejo con la entrevista a Cristian Bozo junto al amigo Ulises Toledo. Cristian Bozo, bienvenido a La Ventana. Gracias a ti por estar disponible y por aceptar esta entrevista. Tengo lindos recuerdos y vínculos con la Isla del Encanto durante muchos años y qué mejor ahora que agregarle uno futbolístico. Así que el saludo para ustedes y el agradecimiento para ustedes por invitarme a sus podcasts. Bueno, vamos a empezar por eso. ¿Cuáles son tus vínculos con Puerto Rico? No. La isla del Encanto, recuerdo maravilloso. He conocido gente muy linda de ese país y lo único que me falta es visitarla, de hecho. No tienes que venir. Eso sí. Esa es la deuda que tengo pendiente con Puerto Rico. Eso sería bienvenido. Cristian, tú eres chileno de Santiago, de la capital. Sí. ¿Cómo fue esa crianza tuya en una cultura que vive y respira fútbol?
Bueno, yo sí, soy chileno, de Santiago. Yo crecí en el barrio Bellavista, que es un barrio muy conocido en Santiago, un barrio bohemio, de donde también salió Pablo Neruda, donde vivían los Jaivas, un grupo musical muy famoso, donde están los canales de televisión, había el Café del Cerro en esa época, y muchos colegios alrededor. Entonces jugábamos, yo crecí como todos los muchachos jugando fútbol, el deporte popular, queriendo ser futbolista, teníamos un gimnasio cerca, y la verdad que yo provengo de una familia futbolera. Mi padre fue y mis tíos jugaron todos fútbol a buen nivel, y con ellos yo crecí tomándole mucho cariño al deporte. Sí, ¿y qué jugaron ellos? ¿Qué posiciones jugaban? Bueno, mi padre era arquero en todas partes, ¿no? Ellos, en el fútbol amateur. Yo empiezo a jugar en el colegio, empiezo a jugar en el barrio, empiezo a destacar, me empieza a ir bien. Y desde los 13, 14 años empieza a tomar un tinte diferente porque además es una expectativa muy grande. Yo termino jugando en las divisiones inferiores de Magallanes, que es un equipo profesional en Chile que en la época estaba en la Copa Libertadores. Y con 17, 18, 19 años, con mucha ilusión, pero con un Chile futbolísticamente muy diferente a lo que es ahora. Ahora hay generaciones campeonas de América, los muchachos juegan en Europa y ganan sueldos estratosféricos. Sí, que eso es de ahora. En aquel tiempo, ¿no? Chile, figuras internacionales me imagino que todavía no estaban. O sea, Reynoso estaba en México, Caselli había estado en España, el Pato ya, habían un número de jugadores, pero no es como ahora que hay 30, 40, 50, 100 jugadores chilenos afuera. Yo sí tengo la suerte por unos contactos familiares, de venir a Estados Unidos y a Iowa. Y estoy con un problema en la rodilla, pero se hace una recuperación. Y termino jugando fútbol en Estados Unidos, termino ganando unas becas en universidades, salgo campeón de Iowa, me traslado a California, salgo campeón de California, juego 4 años acá yo, y hasta que bueno, ya luego joven, 24, 25, empiezo a vivir un poco la vida del inmigrante o del sueño del inmigrante latino, que quería hacer otras cosas porque el fútbol todavía no es lo que yo te estoy hablando a fines de los 80, principios de los 90. Y la MLS nace en el 95. Y de casualidad, justo ese año me llega una posibilidad del cielo. Me preguntan si me interesaría comentar fútbol en televisión en California, la cadena deportiva, que luego es Prime Deportiva, no sé si recuerda. No. Luego pasa a ser Fox. Ok. Yo estaba trabajando en una productora, me había casado hace muy poquito, andaba buscando un camino para poder ingresar al mundo de la televisión y se me presenta una oportunidad. Hago una prueba de cámara el año 94, 95, y desde entonces me transformo en comentarista deportivo, me voy a ESPN, Fox en inglés, ESPN, DirecTV, Chilevisión, Time Warner, una carrera de más de 22 años ya. Sí, frente a la pantalla. ¿Cómo ese fue ese proceso de transición? Porque me parece sumamente interesante. Tú, obviamente viniendo de Chile, se habla español, se juega fútbol, se vive de otra manera, a llegar hasta Iowa, que es una cultura totalmente diferente, se habla inglés, es frío. Supongo que en aquel entonces muy pocas personas jugaban fútbol, al menos que expatriados. ¿Cómo fue esa transición? Previa a la era del internet, además. Claro. Las cartas demoraban una semana de mi familia, no había WhatsApp, Sí, era otro mundo. Era como que te fuiste a otro planeta, básicamente, ¿no? Claro, la casa más cercana quedaba a 2 millas, me acuerdo que decía. Y yo venía de un barrio donde estaban las casas pegadas unas a otras y salíamos a jugar a la calle. Claro. Un mundo, pero mira, gracias a Dios tenía la inconsciencia de los 19 años. Y Grandview College, en Iowa, que es un colegio luterano de 4 años, que fue una universidad que a mí me becó de forma completa, me entregó un departamento, me entregó un auto, me trajo un amigo de Chile a jugar con nosotros, fuimos campeones del estado, tengo unos recuerdos hermosos de Grandview College. Y tú fuiste a estudiar inglés, ¿no? Yo fui a estudiar inglés y a arreglarme la rodilla. Hubo ahí
una movilidad, a estudiar inglés, a buscar. Mi papá me decía, visionario el hombre, Cristian me decía, cuando llegues allá, nadie sabía dónde era y qué era yo. Juega fútbol, me decía. Y yo pensaba en mi cabeza, decía, mi papá está loco porque los gringos no juegan fútbol. Ese era mi pensamiento a los 18 años en Chile. Pero hay siempre está la división de NCAA, que es colegial. Los colegios, hay otras divisiones menores de NCAA también que tienen de unas universidades más pequeñas, y el fútbol se juega mucho más de lo que se cree. Pero muchísimo. Y como te comentaba antes, y lo toman muy en serio. Sí. Muy en serio. Te doy una anécdota cortita. Cuando yo juego en Grandview College, por ejemplo, que ya había dinero involucrado, cuando me muestran los camarines y están los lockers, esto que uno veía en las películas, frente a los camarines que teníamos en Chile, y están estos lockers, y yo veo un locker que sale mi nombre, mi número, y estoy mirando tranquilo, el director técnico, el soccer coach, Blair Reed, José, que todavía está de hecho ahí, me dice, ábrelo, ese es tu locker. Y yo voy y lo abro, y veo adentro camiseta, pero veo cosas que están ahí. Entonces, mi primer pensamiento es, a alguien se le quedaron sus cosas. Arriba veo un par de zapatos de fútbol Patrick, con estoperoles intercambiables, que en esa época los veíamos solamente en algún noticiero vía satélite, que son zapatos que yo utilizo toda esa temporada ahí, que me los regalan, que valían $150 en esa época, que yo se los mando a Chile, y un amigo mío que después jugó en Colo-Colo, en la selección chilena, debuta con esos zapatos en primera división. ¡Wow! Y me dice, el entrenador me dice, y yo le digo, no me acuerdo en realidad, digo, pero a alguien como que se le quedaron sus cosas en mi locker. Eso no es mío. Y me dice, no, eso es para ti. Me está bromeando los zapatos. Entonces yo ya ahí me doy cuenta que estoy en un mundo diferente, y que mi responsabilidad es, aunque no la entiendo mejor ahora que estoy viejo, en el momento no, era jugar bien, hacer goles, ganar. Qué bien. Entonces era un mundo diferente, era todo muy grande, los americanos todos tenían auto, carro, nosotros allá los papás nomás tenían carro. Era todo más, fue muy bonito, fue una experiencia muy bonita. Y con respecto al fútbol, es verdad que muy pocos jugaban, pero sorprendentemente mucho más de lo que nosotros creemos o creíamos. Ok. ¿Me entiendes? O sea, que eso fue una sorpresa, me imagino. Sí, no, pero de todas maneras, pero de todas maneras, tal como lo es la MLS ahora. Por eso que yo les digo con la gente que converso, y tratan de cuestionar un poco el concepto global del fútbol en Estados Unidos, yo digo, bueno, si hay jugadores o personas de hecho, y luego jugadores como David Beckham, como Zlatan Ibrahimovic, que evidentemente por la capacidad económica que tienen podrían ir a vivir a cualquier parte del mundo, si vienen a Los Ángeles, a la MLS, por algo debe ser. Claro. Hay mucho, obviamente, son un mercado internacional importante, Los Ángeles. Henry, que terminó su carrera en Nueva York, hay el Guajevilla que está en el New York City. ¿Sabes qué? Lo que a mí me pasó, por ejemplo, en mi transición hace 2 siglos atrás, es que además del nivel futbolístico en la cancha, que obviamente es muy importante, pero es un juego que no es tan difícil de aprender, a mí me llamó mucho la atención cuando yo llego acá la seriedad con que tomaban el deporte. Y no solo el fútbol, el deporte en general. Luego la infraestructura, a pesar de que supuestamente no eran tan buenos o no eran tan populares, había gimnasio, había cancha, había juegos de camiseta, había una infraestructura enorme. Se le entregaba seriedad a cosas que en nuestros países no tenía. Yo nunca había visto tantas pelotas. Sacaban, y en nuestro país había que cuidarla porque no se podía perder la pelota. Claro, y en la medida que yo fui avanzando de nivel, porque llegué a jugar en universidades grandes, con becas, y nos concentrábamos y viajábamos en buses y en avión, y a mí me becaron, me dieron un departamento, me trajeron un amigo de Chile, y había dinero que se movía en ese momento. Claro, nos preocupamos mucho del fútbol en la cancha, naturalmente, pero
la importancia que tiene todo lo que lo rodea, el entorno, cómo se le trata, cómo se le toma. Yo luego tuve la fortuna, Dios me ha bendecido en muchas cosas, de comentar el fútbol de Inglaterra, por ejemplo. Cuando me hago comentarista o me hacen comentarista, Fox me entrega a mí la responsabilidad en 1998 de ser el comentarista de la Liga Premier. Sí. Yo aprendí una barbaridad comentando la Liga Premier, del fútbol, de cómo se debe tomar, de cómo se deben vestir, de que se dan la mano antes, se dan la mano después, se respeta al adversario. De ahí una ceremonia, el fútbol tiene una ceremonia y tiene una ética que me imagino que la viste pensando en la Liga Premier, que obviamente en nuestros países no es así, es diferente. Sí, es verdad. Y lo que pasa es que uno, en nuestras vidas personales, cada uno va eligiendo, buscando, definiendo, decidiendo su propio camino y tiene que ser consecuente con, o no, que es decisión de cada uno, con lo que le va tocando. Y a mí, por ejemplo, interesantemente, cuando yo jugué fútbol, claro, en los equipos que jugué en las posiciones que me encomendaban los técnicos, pero mi posición natural era como de volante libre. ¿Me entiendes? Okay. Y quedaba todo un poquito más a decisión de uno. El cómo resolver, el cómo moverte, bueno, y el grado de ejecución. Y luego cuando yo me transformo en comentarista, también me encuentro con la sorpresa, porque uno nunca pregunta, de que en una transmisión televisiva hay un conductor, hay un narrador y hay un comentarista. Y el conductor tiene X labor, el narrador tiene que llevar el partido, y el comentarista es más libre. Claro, claro. También tiene que responder a su intuición, a su momento, tiene menos tiempo para resolver. Tiene que ser preciso. En la tele, en otras palabras, hablar poco y decir mucho. ¿Entiendes? Por los tiempos. Entonces, sí. Y yo como que entendí que esto yo tenía que hacerlo siendo honesto con lo que yo sentía, con lo que yo pensaba, con lo que yo veía. Y mi desafío era, bueno, ¿cómo lo interpreto, cómo lo transmito? Que era un reto. Porque además el fútbol es muy popular y además acá nosotros a través de Fox y ESPN estábamos yendo a audiencias que no es Chile o no es Puerto Rico o no es Bolivia o no es Argentina, sino que eran todos. Claro. Todos tienen una opinión diferente de acuerdo a la cultura de donde vienen y para poder concordar en el fútbol, que es un deporte tan popular, es una misión prácticamente imposible y bueno, yo en ese aspecto he sido muy afortunado porque he podido amasar 20 y tantos años de carrera y no me han puteado tanto, en otras palabras. un domingo cualquiera, qué sé yo, presentando la Liga Premier, ¿cuál era la audiencia? ¿Cuántas personas te veían? Millones. Lo que pasa que lo que empezó como una apuesta de Fox, un caramelo de Fox, así como el fútbol italiano estuvo de moda en los 80 y sí. Luego el español, de repente la Liga Premier empieza a agarrar un valor porque entra a la televisión por cable, porque la difunde masivamente en Latinoamérica, porque se encuentra un nivel de fútbol que es diferente al nuestro, que es mucho más vertical, más rápido, más intenso, que todas las canchas están buenas, que todas las canchas están llenas, que no hay rejas para los aficionados, que la gente es muy respetuosa, que el nivel futbolístico es espectacular. Y que hay equipos como Manchester United, como Arsenal en mi época, como Leeds United, que se metían entre los 4 mejores de Europa, ganaban la Champions League, y aparece David Beckham, que es un fenómeno mundial, que sí. Atrae... Y esa es la primera estrella mundial verdaderamente del fútbol, David Beckham, de la era moderna. No, de la masiva. De la masiva, a eso me refiero, claro. De que claro, es una estrella que trasciende al fútbol. Y con la pinta que tenía. Exacto, claro. Atrae a la mujer, entonces se empieza a transformar, y la dupla que hacemos en Fox con John Laguna, aparte implementamos algunos cambios a las narraciones tradicionales que hay en la historia del fútbol, por conversaciones que teníamos con él, tratando de porque hacíamos muchos partidos por fin de semana. Yo aparte transmitía fútbol en inglés, yo saltaba de un estudio y iba al otro y acá hacía Juventus con Fiorentina, pero en inglés, tenía que hacer un switch mental de idioma, y entonces, bueno, y empieza a aprender la Liga Premier, ¿me entiendes? Y adquiere un volumen de popularidad realmente inmenso que se ha sostenido, que por casualidad, por suerte, por fortuna, me tocó justo a mí comentándola. Luego fui a Chile, y en Chile también comento la Liga Premier durante 2 años. Y también, para mí era el 9º año, para ellos era el primero.
Entonces yo tenía un conocimiento que en Chile, gracias a Dios, como tuve la suerte de poder transmitirlo en forma natural, en un círculo muy chiquitito, el de periodistas deportivos de Chile, de comentaristas, fue una experiencia muy linda. Entonces, la Liga Premier, de acuerdo a lo que tú me preguntabas, en mí ha tenido una influencia tremenda. Y sobre todo, y también luego llegó la Liga de Campeones, la Champions, que yo creo ahí fue que yo empecé a ver fútbol una tarde en mi casa yendo a la escuela. Recuerdo, lamentablemente no fue contigo, pero porque era todavía en inglés la Champions. Yo no recuerdo que había Champions en español, pero cuando yo vi yo creo que era un juego del Barça, no sé si era con el Paris Saint-Germain o el Bayern Múnich. Eso fue lo que abrió mi mundo de wow, este es el deporte que a mí me gusta, estas son las estrellas que yo quiero seguir. O sea, y entonces después, cuando entra Fox Deportes en Español, que trae la Champions, ahí es que yo te veo con John Laguna y era espectacular el trabajo que hacían. Para mí eran la pareja perfecta. Eso ya es para el 2011, porque estuvimos en diferentes etapas, 98-2005, luego yo vuelvo el 2011, 2010, 2011, 2013, y luego la tercera etapa 2016-2017. Claro, pero al final, mira, es una cosa de suerte también, porque justo como tú dices, Fox consigue los derechos de la Champions, entonces justo estamos con John muy cómodos por la Liga Premier, y nos ubican a nosotros como una de las parejas de la Champions League, junto con los mexicanos. Allá estaba Brailovsky, estaba Alex Blanco, me acuerdo, junto con los argentinos, venía Mariano Clos, Macaya Márquez, Miembro, y nos colocan a nosotros, primero nos entregan el desafío, nos dicen, bueno, estamos muy bien con la Liga Premier, nuestro desafío ahora es traernos la Champions League y poder transmitirla desde Estados Unidos también para todas partes, y queremos que ustedes hagan cargo. Y bueno, claro, como bien dices tú, ahí la televisión por cable la transmiten en muchos países, está Cristiano Ronaldo, está Messi, hay un boom de fútbol muy grande y nos pilla a nosotros en la cresta de la ola, lo que no es fácil porque a mí me tocó hacer varios partidos Real Madrid-Barcelona. Sí. Y si bien yo me llevaba bien con la audiencia, bastaba que yo dijera qué linda jugada de Cristiano Ronaldo. Era hincha del Twitter de los de Barcelona, pero me recordaban a mi mamá, a mi hermana y viceversa. Esas eran las únicas que yo decía, pero qué raro, porque yo estoy comentando fútbol. Yo no estoy comentando fútbol del Real Madrid o del Barcelona. Yo estoy comentando fútbol para ambos o de ambos. Entonces trataba de implementar todos esos conceptos de ser un profesional, imparcial, y en mi caso además con un corazón futbolístico, porque yo siempre digo, yo no comento los partidos, yo juego los partidos. Es interesante esa forma de verlo. ¿Entiendes? Entonces voy sintiéndolo, claro, cuando la gente se prende, cuando la jugada es más lenta, y todo eso tiene algo que ver con la narración, con el comentario, cuando yo ya le voy dando vida a otras cosas dentro de esta profesión, porque me molestaba mucho que nos interrumpíamos, todo el mundo se interrumpía. El narrador iba a y entraba el comentarista y lo cortaba, o también me daba cuenta que nos repetíamos mucho, decía esto y el otro decía lo mismo. Y recuerdo que yo rescato una palabra de Sir Alex Ferguson, hablando de Manchester United 2003, 2004, 2002, que él dice que el secreto de su equipo está en la mecanización de los movimientos de la defensa. Okay. Y yo como que hago clic, y digo, entonces la mecanización, aquí todos entran, se agarran un micrófono, comentarista, narrador, y empieza todo el mundo a hablar, y cada uno habla cuando quiere, donde quiere, y no jugamos bien. Nos repetimos mucho, se cometen muchos errores gramaticales, los tonos no son todos. Entonces yo empiezo a darle todo un asunto de matices, interpretación, vocabulario, improvisación, técnica, táctica, viviéndolo además. Porque yo he estado en la cancha, he estado en la tribuna, he estado en la casa escuchándolo por radio.
y llevarlo a la ejecución. Entonces, hablaba con John Laguna, cuándo hablar, cuándo no hablar, cuándo quedarse callado. Y la gente lo entendió, lo siguió, lo aprendió. La diferencia entre la transmisión futbolística televisiva, visual, que no necesita que le digan todo lo que está pasando, y la radial, que sigue siendo incluso usada en la televisiva, donde te cuentan todo el partido, pero tú estás mirando. Claro. Como tipo Mariano Clos, por ejemplo, que te narra el partido. Como, estás viéndolo en televisión, pero él te dice el partido, todo lo que está pasando. Claro. Entonces, ¿qué pasaba, por ejemplo? Que todos los narradores con los que yo trabajé, todos, por mala costumbre, o por costumbre debiese decir, decían 1-0, gol de David Beckham, le pega con el borde interno, la coloca en el ángulo, qué sé yo, infla. Y mientras ellos hablan, yo decía, bueno, pero este está comentando. Claro. ¿Qué me dejan? Porque el fútbol no es una ciencia tan extraordinaria de entender. Entonces, después de eso, ¿qué digo yo? Y tenía que buscar otros comentarios. Entonces, con Jonah, yo le decía, mira, si nos limitamos a lo que es el rol de narrar y el rol de comentar, si tú solamente narras y no comentas, ¿cómo me decían? No digas nada que el borde interno, no digas nada, tú narras. Minuto 15, 1-0, Liverpool pega primero, decía. Entonces eso le decía yo, va a provocar un espacio donde la gente en la casa va a poder ver el gol. Yo no voy a tener que inventar algo para decir, para no repetirme con lo que tú ya certeramente dijiste del gol que acabamos de ver. Y yo después entro con un comentario oportuno, cortito. Me dice, ¿pero hasta cuándo hablo? Me dice. Mira, por ejemplo, habla hasta que el jugador termine de celebrar el gol. Cuando ya empieza a caminar de vuelta hacia la mitad, ya no es necesario estar porque ni siquiera el jugador está celebrando. Sí, claro, ahí te da tu espacio. Anda jugándolo, claro. Entonces ahí entra una repetición, yo me puedo quedar callado, la observamos todo, y cuando entra la primera en cámara lenta yo decía, qué sé yo, cualquier cosa, ¿no? Que bien le pega a Beckham, y me salía, porque no era necesario más tampoco. Y yo para eso me imaginaba cómo sería con mis amigos en el estadio. Como todos mis amigos jugaban fútbol, nadie te podía empezar a hablar de cuarto que hay tanta tontera que se habla. Sí. Entonces todo pasaba a ser certero, a tiempo, mecanizado, con buen vocabulario. Había muchos factores, era muy total, era la naranja orgánica. Y por eso que tuvo, gracias a Dios... y el tema de la química también, yo creo que es importante. Ustedes hicieron una química estupenda, por lo menos frente a las cámaras. Bueno, ahí yo estaba adentro, sí se recibe, bueno, a veces parece que es química, pero adentro nos estamos dando con todo, porque como estaba la confianza de poder, y luego están los egos, y luego está la identidad, siempre hay un tema de competencia de oye, quién es como los mismos equipos de fútbol, quién es la estrella del equipo. Bueno, claro, como es normal, ¿no? Yo me acuerdo que una vez en México estoy visitando Fox y alguien me dice, yo recuerdo unos comentarios de un partido X con John Laguna y él me dice los comentarios, pero era porque nos estábamos tirando una él, una yo. Y yo no me lo cuenta y me llama mucho la atención la percepción que tiene la gente, porque nosotros estábamos que nos agarrábamos adentro del estudio. Okay. Y la gente afuera felices porque, bueno, veían esa química, como le llamas tú, ¿no? Pero, pero lindos recuerdos, muchos años, lindos recuerdos de la Liga Premier, de la Champions, de Fox. ¿Qué estás haciendo ahora? ¿En qué proyectos estás involucrado? Te he visto también comentando para YouTube. Bueno, mira... como en la vida me tocó ejercer esta carrera, también en la medida que fueron pasando los años fueron cambiando las prioridades. Yo decía al principio a mí me gustaba comentar de fútbol y la jugada y el 3/4 y el offside y el gol, luego después quería opinar. Ahora a mí siento que ya puedo tratar, porque tengo hijos, ¿no? Tengo un hijo de 20 años, otro de 17, porque yo quiero que entiendan ciertas cosas, que quieren trabajar en los medios periodísticos, que quieren jugar el fútbol. Y yo siento que de lo poco con lo que yo puedo ayudar es tratar de dejar un poquitito mejor de lo que yo lo encontré cuando yo llegué.
en todo aspecto, ¿no? Desde la voz, desde tu conocimiento, de tu preparación, de ser primero una buena persona, de ser consecuente y todos estos cuentos. Entonces, si bien el comentar fútbol es una bendición y sobre todo estos niveles, yo también, como se ha ido transformando el medio, también, y como se abren o se cierran puertas, yo ando buscando la posibilidad de poder transmitir, enseñar, implementar. Todo el mundo, a nadie le enseñan a ser narrador o comentarista, que es lo que le estaba hablando. Entonces, en todas partes, en Chile, en Estados Unidos, en Inglaterra, al que eligen entra y se pone a hacer lo mismo que hacía el anterior, y todos están con el mismo ritmo. Y yo ahora por la derecha, se la pasa por la izquierda. Por ejemplo, John Laguna tuvo, creo yo, la gran virtud que él le cambió el ritmo a las transmisiones. Y eso lo conversábamos fuera de cámara nosotros. Él me decía, ¿te das cuenta que los ingleses, los escoceses, dicen Beckham, Roy Keane, Stamp, he gives the ball to Sheringham? No adornaban tanto. Sí, apenas dicen nada. Casi dejan la... si estuviéramos jugando, dejan la bola correr. Y eso tratábamos de hacer nosotros. Entonces al final yo he logrado mecanizar un sistema de transmisión de partidos de fútbol, de eventos deportivos, de qué labor tiene el conductor, el narrador, el comentarista, de cuándo entran, de cuándo salen, cuánto tiempo tienen para hablar, del respeto, del juego. Es como, tú eres muy joven, tú no viste jugar a Holanda 74, ¿no? Fútbol total. No estaba, no había nacido. Así el 82, sí, con Sócrates Junior, donde todos podamos hacer bien un papel, tengamos roles definidos, porque veo que no existe, y ya se ha llegado a puntos además donde se castiga mucho el idioma, el español, se habla muy mal el español, se pronuncian mal las palabras, se cometen errores gramaticales tremendos. En fútbol dicen una cantidad de cosas que a mí me gustaría reestructurar, como el foul profesional, como el centro al área. Si por respeto al idioma solamente, hay muchas cosas que a mí me gustaría. Cuando hablaban, por ejemplo, venía un centro de 30 metros y llegaba el delantero corriendo, se tiraba al suelo y se le iba. Y yo escuchaba que decían, definió mal. ¿Cuándo definió si se tiró al suelo? No hubo definición. Ni que con el borde interno tú defines. Claro. Tú defines. El otro es un remate al arco. Sin control, tú no estás definiendo nada. Claro. Hay muchas cosas futbolísticas que yo creo que nos hemos ido quedando atrás. Centro al área. Yo nunca vi un centro al mediocampo. Para empezar. Pelotazo largo. No hay pelotazo corto. Y hay un sinnúmero. Si yo no lo digo, yo fui aprendiendo también, pero me doy cuenta que ya pasan de largo como las infracciones en la cancha. Y los árbitros se preocupan más de mostrarle amarilla al que reclama y después al que pega. Sí. Digo, no, es acción, primero. Entonces, ando buscando una plataforma donde yo poder entregar este otro tipo de conocimiento, además de del comentario de un partido. ¿Me entiendes? Sino que cómo comentarlo, a quién elegir. En eso ando más en busca. Entonces, ahora tienes 2 hijos, como sí. habíamos hablado. Háblame de ellos. Francesco Cristian, mi hijo mayor, tiene 20 años. Él nace en Farmington, Connecticut, cuando yo voy a ESPN. Yo soy el primer comentarista que cuando sale la televisión es por cable, Fox y ESPN, que una cadena lo roba de otra, entre comillas, ¿no? Y me voy con contrato a ESPN y hago pareja con Luis Omar Tapia para el fútbol italiano. Ok, sí. Y me formo en el conductor de Fútbol Weekend, un programa que se hacía en cámara. Bueno, ahí nace Francesco, que es un gran jugador, un gran deportista, deportista del siglo de su colegio, de voleibol, y practica CrossFit. Y además está en tercer año de Derecho en Chile, en la Universidad Católica, estudia leyes. Y está mi hijo menor, que tiene 17 años, que se llama Renzo Alessandro, que nace en Los Ángeles, California, cuando yo estoy en Fox. En esos años de la Liga Premier, el 2000 nace Renzo. Que ahora tiene 17, va para el... ¿no? En los extremos. ¿Perdón? Nacieron en los extremos de Estados Unidos. Uno en cada lado. Sí. Y interesante, Francesco nace el 4 de octubre, Renzo nace el 12 de octubre, y yo soy el 16 de octubre. 4 más 12, 16. Y Bravo. No, bueno, y Renzo me dice un día a los 14 años,
tenemos una historia, no nos vemos en un tiempo, me dice, yo quiero jugar fútbol, me gustaría hacer lo que hiciste tú, me gustaría irme a Estados Unidos, me gustaría jugar con tu número, y era un niñito que jugaba, y yo me emociono, y empezamos un camino. Él se integra a una academia en Chile que se llama la Sport Academy, que se dedican a traer niños a Estados Unidos becados a las universidades. Ellos tienen que tener unas ciertas notas, tener un buen nivel de fútbol, bla, bla, bla. Y ha tenido un progreso magnífico como jugador, ya tiene 17 años, jugó una final hace poco en el Estadio San Carlos de Apoquindo, de todos los colegios de Santiago. Y salió en la portada del Mercurio. Creció, está midiendo 1,86 m, entiende muy bien el juego y ya se reunió con Steve Sampson, el entrenador de Estados Unidos, que es muy amigo mío, ya a la universidad lo fue a visitar Renzo porque le gustaría jugar ahí, y Steve ya están los primeros contactos y estamos ahí. Yo, imagínate, entendiendo mi vida, viendo un poco ahora, yendo a ver a jugar a mi hijo y mirando cómo hace sus cachañas con la pelota, cómo se equivoca, retándolo. Orgulloso. Compartiendo momentos hermosos con el fútbol. Qué bueno, qué bueno. Vamos a hablar un poco de fútbol directamente. Parece, pues. Mira, Parece. Vamos a empezar por, yo creo, uno de los grandes ausentes de esta Copa. Tu querido Chile, que no clasificó. ¿Viste? ¿Perdón? Te leí la mente, ¿viste? Te dije Chile. Tu querido Chile, ¿qué está pasando con la selección? No sé. Porque no sé. vienen como hablamos ahorita, vienen de una generación de las más importantes que acaban de ganar Copa América. Sí tengo mi opinión y la se comparte muy seguido con la gente. Y yo creo que estamos todos muy conscientes que por el nivel futbolístico exhibido en este mundial, ya hemos visto, y los mejores siendo Francia, Croacia, Bélgica, Brasil. Yo recuerdo a Chile ganando las Copas América y más que todo recuerdo a Chile en la final de la Copa Confederaciones antes del error de Marcelo Díaz jugando contra Alemania o en el partido con Portugal. Y el nivel futbolístico en la cancha de ese Chile, de sus mejores momentos, en mi opinión, creo que por primera vez en nuestra historia teníamos posibilidades de llegar a un mundial, no solo como candidatos, sino que como favoritos. Claro, de acuerdo. Si los agarraba en una buena racha, con un goleador, o sea, a todos los equipos que he visto, pero me parece que el fútbol es muy justo, la vida es muy justa, y Chile no se merecía llegar a este mundial, ni mucho menos en esas condiciones, por todo el entorno que se empezó a vivir extra futbolístico. ¿Me entiendes? El ser campeón significa actuar como campeón. Y actuar como campeón no es ser maleducado, no es decir cosas malas respecto al rival. ¿Me entiendes? Es el ejemplo. Y creo que Chile nos dio el ejemplo en ese aspecto. Ulises. Sí, saludos de nuevo, Cristian. Un gusto saludarle, somos fanáticos de usted. Vamos a hablar un poquito de fútbol per se. Ahora que estaba hablando de Chile, ¿qué esperamos de la Copa América en el 2019? No solamente para Chile, sino para, ¿verdad?, los países nuestros. Usando como referencia este mundial. Este mundial, exactamente. Me parece, Colombia me gusta. A Colombia si le dan a James, a Cuadrado, si se afirma, a Sánchez en el mediocampo, tiene jugadores interesantes que si los rodean bien. Para mí en el fútbol los jugadores importantes de un equipo tienen que ser la columna vertebral, arquero, líbero, volante de contención, centrodelantero, el que marque la diferencia, el resto van acompañando. Brasil, naturalmente. Brasil se desordenó con este asunto de Neymar haciendo teatro, exagerando, pero juega muy bien al fútbol. Cuando quiere jugar, juega fútbol Neymar también. Si no, es un desastre lo que hace en la cancha. Neymar creo que peca de exceso de protagonismo, que le falta a Harry Kane, que le falta a Modric, que van a buscar la pelota muy abajo. Entonces pone a que en el traslado le pegan demasiado ya.
Si aquí el objetivo no es Neymar, aquí el objetivo es que esta pelotita la tenemos que introducir en ese horizontal con 2 verticales que está allá. ¿Me entiendes? Y sin tocarla con los brazos ni las manos, tenemos que trasladarla, llegar a estos 100 metros, 50 metros, y ¿me entiendes? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mira, tenemos que triangular, en ciertos casos hay que sacar un centro, se le puede pegar desde lejos, no es necesariamente... A mí este asunto de Messi, Cristiano, Neymar me tenía acá. Que yo de hace 10 años que le decía a John y a todo el mundo decía, extraordinario Cristiano Ronaldo, extraordinario, pero a mí me hubiese odiado jugar con él. Claro. Odiado jugar. Porque le tocaba la pelota y se acabó la jugada, lo que hay que pararse a mirarlo. Y a mí me gustaba, yo soy de Cisco, Careca, Bebeto, Caselli, Maradona, a mí me gustaban los que tocaban. ¿Me entiendes? El tiquitaca del Barcelona a mí me volvió loco. Pero yo... entonces esto de que cuando yo vi a Cristiano y luego lo siguió Messi, que lo agarraban en 3/4, antes existían los jugadores que hacían eso una vez. George Best se los pasaba, pero esto empezaron a hacerlo. Y yo viví la época del fútbol donde en mi época un delantero, si hacía doble dígito de gol al término de la temporada, más de 10, era una buena temporada. Era una estrella. O sea, sí. El fútbol de Gerrard, de Lampard, y Gerrard y Lampard, que eran mediocampistas y defensivos, hacían 20 goles por año. Entonces está toda esta evolución del fútbol, la pelota más liviana, el pasto más corto, lo que es sintético de las camisetas, más liviano para que suben menos, para que corran más rápido, todo es más rápido, el WhatsApp, el email, también se ve reflejado en el fútbol. Entonces yo veo que bien se ve, pero faltan los que pisen la pelota, falta el que piense, falta el que dicte, porque correr, pero yo digo con uno que la pare, ¿no? Y se quede 2-3 segunditos, le da una cantidad de opciones, pero para eso hay que pensar. ¿Me entiendes? Y ese pensamiento, aunarlo, a ejecutarlo con humor, que no es tan difícil, hay espacio además, son 100 metros por 60. Entonces el vértigo en el que ha caído la sociedad, que se ve reflejado en los equipos de fútbol, primero nos quitaron a los punteros. El fútbol era desborde centro atrás, la jugada más antigua, desborde centro atrás. Sacaron a un puntero, 4-4-2. Luego empezaron a eliminar al 10. ¿Qué lecciones ha dado este mundial? Bueno, ¿qué lección nos ha dado este mundial? Que vivimos la época de las redes sociales, donde estamos todos cerquitas, no hay tantas diferencias, cualquiera le gana a cualquiera, ya basta de el monstruo argentino que Messi, o que Alemán, Islandia le hace partido a... Mira, yo soy de un país que es el último país del continente, Chile, una larga y angosta faja de tierra. Sí. Y en la época pre-internet, nosotros miramos y para llegar a Estados Unidos, a Europa, había que cruzar Pacífico, Atlántico, estaba difícil. Por ende, lo que te llega también llega tarde. Es otro mundo. Entonces, claro, incluso nos metieron que hasta los argentinos eran más grandes y que los alemanes eran insuperables. Y cuando a mí me toca salir de Chile y me voy a Iowa, y me encuentro con que los estudiantes de inglés hay de Polonia, de Alemania, de México, de Puerto Rico, de Chile. Las de Puerto Rico casi siempre eran unas niñas muy bonitas en todo caso. Y lo pasás muy bien y conversas y conoces y después vas a jugar fútbol y aparece un brasileño, un argentino y todo. Y yo me pongo a jugar a esa edad, 18, 19 años, y me empieza a ir bien. Empiezo a dar cuenta que los de Camerún son buenos, el de Ecuador es bueno, el español es bueno, algunos americanos son buenos, el argentino es bueno, pero yo voy de 10, yo voy de 9, yo voy de 10. Y no porque yo voy de 9, porque hago los goles. Están todos los recortes periódicos, salgo campeón, o sea, y empiezo y venía a Chile, yo iba a Chile y le contaba a mis amigos, a mi familia, y era como porque, y este se creyó, se fue para allá, y yo decía, no. Gracias a Dios yo salía campeón, entonces tenía fotos, mandaba cosas, habían videos, habían evidencia. Y después cuando yo me pongo a comentar fútbol y voy a ESPN, por ejemplo, el conductor de ESPN de Football Weekend era Ricardo Ortiz, que todavía está en ESPN, de Football Weekend. A las 2 semanas me llaman a una entrevista, Jody Markley me mete en Bristol y me dice, a contarle el próximo viernes, usted es el conductor de Football Weekend. Digo,
¿Por qué? No, son decisiones que tomamos nosotros y lo sacan a Ricardo y me pone a mí. Y yo decía, pero sí, ¿por qué no? O sea, aquí es que lo hagan. Yo no lo estoy diciendo yo, digo, pero no existen las diferencias que creímos durante tanto tiempo. En ningún aspecto. Es un asunto de perspectiva mental. ¿Me entiendes? Los alemanes no son imposibles, los americanos no. Sí, es la educación, es donde radica, creo yo, la diferencia. Y si tú tienes una mentalidad adecuada, en mi caso, que socialmente me iba bien, deportivamente me iba bien, laboralmente, como somos los latinos, había que trabajar de jardinero, yo le metía a lo que viniera, trataba de hacer lo mejor posible, aprendía inglés, me iba bien. Entonces ahora, claro, ahora gracias al... ¿Qué lección nos deja el Mundial? Claro, que el mundo se achicó, que nos acercamos todos y nos hemos distanciado una enormidad. Estados Unidos, México, Canadá 2026. Yo trato de ser muy respetuoso al respeto. Entonces, porque además siempre me doy cuenta que todos saltamos inmediatamente con opiniones muy livianas, muy fáciles, que critican cosas. A mí me tocó jugar de la mitad para adelante, entonces todo está unido. Había que crear, un poquitito había que hacer un pase, había que habilitar, había que hacer un gol. No había que ir a pegar. Yo creo que si la FIFA y la Federación Mexicana, Norteamericana, Canadiense, ¿y cuál es el otro? Son esos tres, ¿no? Sí, son tres. Yo creo que saben perfectamente lo que están haciendo. Por lo menos desde el punto de vista económico, no tengo ninguna duda que debe ser una maravilla. Y en cuanto a difusión, yo no sé qué es lo que buscan. ¿Me entiendes? Porque un mundial, esos mundiales, para mí el mundial acá empezó en octavo. El resto era la selección de los equipos que no debieran haber venido al mundial. La fase de grupo. El mundial empieza en eliminación directa. El resto estamos en el juego de que si hago 2 goles y este otro empata y todo lo que... ¿Y qué le parece? Ahora 48 equipos. Sí, exacto. Eso le iba a preguntar qué le parece el aumento de equipos. Digo, para las regiones nuestras, CONCACAF, CONMEBOL puede ser beneficioso, pero en términos de la calidad del fútbol, habiendo tantos equipos... Pero quién sabe. Mira, ahora ¿quién sabe? Claro, porque empieza el embudo, pero al mismo tiempo, ¿por qué privarle a otros países la posibilidad de mostrar a sus futbolistas, que a lo mejor pueden ser muy buenos? Ahora todo está en cómo lo maneje la educación, el director técnico, que es la labor que yo ando buscando. A mí, por ejemplo, me encantaría ir a Puerto Rico, me encantaría ir a Australia, me encantaría ir a Canadá, como me sucedió en Estados Unidos. Sí. Me encantaría ir a Japón, China, bueno, ahí por los dólares en todo caso, ¿no? Pero para aportar, ¿me entiendes? Y porque además, bueno, y esto ya entra en un plano personal, hay un estereotipo del latino en Estados Unidos, por historia, en el cual yo nunca encajé. Viceversa. Entonces, yo me daba cuenta cuando yo estaba yendo a college o vivía en California y trabajaba en otros, y íbamos a ver una película al cine que salía un latino e inmediatamente salía vestido de garzón o de jardinero o era físicamente de X manera y todo. Y yo decía, yo no hablo así, yo no soy así, yo no pienso así. Yo no digo, oh, hi, Mr. Pérez, how are you? Yo trato de hablarme. Entonces, y me iba bien, el americano es muy educado, entonces te trata muy bien. Y yo me sentía que representaba de una manera un poquito más justa a nosotros los latinos. Sí. Al latino medio. Yo no represento ni al latino Brad Pitt ni al latino Monkey Baby. Al latino medio, que somos educados. Pero hay todo un rollo generacional en que tenemos que tener miedo, en que tenemos que ser sumisos allá, o que esto, que lo otro. Y a mí nunca se me dio, porque aparte de que llegué, me puse a jugar fútbol y me iba mejor que a ellos. Entonces, pero al mismo tiempo yo recibía de ellos que eran súper buena onda. Y decía, mira, ¿cómo le digo a mis amigos en Chile, a mi familia en Chile, que en realidad no es tan, el monstruo no es tan terrible como lo pintan?
¿Me entiendes? Yo puedo ir a Disney. Bueno, y así sucesivamente, un día tú me preguntas, mira, no te va a hacer ningún sentido, después yo estoy loco, yo sé. Tú me preguntaste en qué equipo jugaste. Sí. Te nombré mucho, después lo vas a ver. Y el primero que yo te nombro se llama Deportes Londres. Deportes Londres es un equipo que de mi papá y sus amigos, que después tuvieron series infantiles en las que yo jugué 8 años, 9 años, 10 años. ¿Ok? Un club grande de muchos años. 40 años después, yo llamo a mi papá y le digo, papá, te quiero invitar a Europa, te quiero invitar a Inglaterra, te quiero invitar a Wembley, porque voy a transmitir yo una final de la Champions, y qué mejor que invitarte a Londres. Wow. Que como tú me metiste el fútbol a mí en el corazón, entonces, Sí. te voy a invitar a Londres, vamos a ir, y vamos. Y yo, que soy, como digo siempre, un muchacho más de las piernas flacas, de clase, de repente estoy en Londres, estoy en Wembley, mirando hacia Wembley. Además estoy trabajando, además puedo pasar para todas partes, paso gratis, me entrevistan, o sea, no estoy de turista, además. Estoy en Wembley siendo protagonista de una Champions League, de una final. Y yo voy a comentar, ¿qué hago yo aquí? Básicamente, es como cuando uno va a tirar un penal, ¿no? Le pone la pelota y dice, mira para y dice, ¿qué hago yo aquí? Porque Ahí dice, ¿qué hago yo aquí? tú te conviertes también en un protagonista de lo que está pasando allí. Eres parte de eso. Y ahí se viene inmediatamente, como te digo, que lo mío. Me acuerdo que yo le dije a Laguna y a Brailovsky, que eran mis compañeros, les dije, denme un minuto, ya vuelvo. ¿Dónde vas? Ya vuelvo, denme 5 minutos. No recuerdo en qué momento, pero antes del partido, y me acuerdo que me fui, me salí me puse a mirar la cancha, ubiqué a mi papá, que estaba con mi mamá en alguna parte por allá, y nos miraba. Yo estoy aquí en Wembley. Pero al final la cancha se veía igual que la del Nacional, que la del Santa Laura, que la del Monumental, una cancha igual que todas. Había gente como en todas, pero era Wembley, decía yo, y la vida como es. Bueno, una vez que pasa toda esa emoción que dura poquitito, en mi cabeza es, bueno, ahora hacer un buen trabajo. Estoy aquí, Claro. no la voy a cagar ahora. Estoy aquí. Y tanto Wembley como el Allianz Arena el año anterior, yo siento que fueron mis 2 mejores partidos que comenté en mi vida. No sé si por la calidad o nada, pero era porque veía toda la cancha. Ahí yo, entonces me recordaba cuando yo era niño y acompañaba a mi papá y veía toda la cancha y los cambios que mi papá hacía en su equipo en eso son los mismos que hay que hacer con el Robben o Schweinsteiger, porque el fútbol es el mismo básicamente. Son 11 contra 11, la pelota al medio, son los arcos acá, hay que llegar allá, hay que llegar acá, hay que atacar, hay que defender, hay que robar el pase. No es tan difícil. Mi papá me dijo cuando chico, y yo jugaba de 9, de 10, y me fue bien, me decía, el fútbol es simple, nosotros lo hacemos complicado. Queremos meter el pase, meter el borde externo, meter el taco. Cuando me decía mi papá, hay que pasársela con el mismo color de camiseta que esté más cerca. Y de ahí cada uno para adelante ya le va poniendo su estilo, su calidad, su clase, su bla, 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 bla. Pero hay que enseñarlo desde acá abajo, desde lo básico. ¿Entiendes? Lo que estábamos hablando antes, lo que yo le decía, yo haría todo al revés. Yo agregaría un delantero, sacaron a los punteros. Después sacaron al 10, ahora hablan del falso 9. Bueno, loco, mejor agarren unos palos, unos de allá uno acá y nos empezamos a pegar palos. Y tiramos una pelota al medio, a ver, ¿me entiendes? O sea, y yo voy a ver fútbol ahora, porque voy a ver a mi hijo y todo, y él sale, porque él es figura. Y me dice, ¿qué te pareció? Bien, dije yo, pero ¿por qué corren antes de recibir la pelota? ¿Por qué no esperan la pelota y de ahí corren? Porque por eso que se traban y es todo tan así, y todo rebota y la pelota es más liviana. Y yo le digo a él, ¿y tú por qué no la paras? Si yo te enseñé a pararla, a mirar, cabeza arriba, le digo yo, mira, si la pelota no va a pasar, no se va a ir a ninguna parte, se va a quedar ahí. Pero, ¿me entiendes? O sea, al final los que están, y también me lo decía mi padre, los entrenadores matan el fútbol, porque por el resultado empiezan a ratonar, empiezan a defender. En el fútbol no hay mejor defensa que un buen ataque. Sí. Y la única forma de atacar es tener la pelota, y la forma de tener la pelota es saber manejarla, y para saber manejarla tienes que tener técnica. Y ahora se dedican a sacar, desde la época que yo jugaba ya,
Me acuerdo de que y ponían y corrían, y yo agarraba y me di un pase nomás. Y me salvaba, gracias a Dios, ¿no? Porque yo no podía correr como esos animales. Pero hacía falta eso. Entonces se le ha dado mucho énfasis al atleta, al carrilero, al interior. Yo digo, ¿de qué jugaste? Y me dice de interior. Yo digo, ¿qué es eso? ¿Jugaste dentro del campín, en el interior de algo? ¿No? ¿Qué? Mediocampista, le digo yo, defensa, carrilero. ¿Lateral? No, es que tengo que llegar al área arriba. Pero si eso también se hacía antes. Porque antes el pasto era más largo, la pelota era más grande, los zapatos eran de diferente hecho, eran más pesados, los jugadores no tenían la misma... ¿Me entiendes? O sea, todo va evolucionando, pero es lo mismo. El mejor lateral era el que lograba pasar de la mitad y te lograba sacar un centro. Yo jugué de lateral, cuando jugué a Magallanes, el que subía más en calidad, me sacaban de mi puesto y terminé jugando de lateral. Y me recuerdo de la frase en forma perfecta. Si no vas a hacer daño, no subas. Solamente te proyectas si sabes que vas a hacer daño. Si no, estás dejando atrás un forado. Y está todo tan mecanizado, está todo tan lógico, todo tan fácil. Pero como ahora han educado que el fútbol se juega como juega Messi, como juega Ronaldo, como juega Neymar. Yo me acuerdo que cuando fui a jugar con mis hijos una vez un pichangue y todo, mi hijo mayor con la pelota y le pasaba la pierna por abajo y lo miraba. Y le hacía las bicicletas y esto, que no le quité la pelota y me fui. Entre tanta bicicleta y bolilla y los six-pack y todo el rollo, se olvidó la pelota. Entonces, ¿me entiendes? ¿Por qué Zidane llegó a la gloria al Real Madrid? Porque entiende todo lo que va a hacer en la cancha, sabe cómo se pone. Si el objetivo del fútbol es jugar bien y hacer lo correcto en todas las partes de la cancha. Si vas a despejar de un córner, no puedes tirar un taco. Si te sale el arquero, tienes que definir un costado. Si estás en el sector medio, tienes que tocar de forma lateral. Tienes que saber meter un pelotazo. Aquí no hay que inventar la penicilina. ¿Qué equipo le gustó más del Mundial? Pensando en estos elementos que está mencionando. En mi forma de verlo, el que más me gustó fue el Brasil del comienzo, porque sentí que jugaba de acuerdo a la necesidad y era el único equipo que vi jugando con desparpajo, tocando, regulando, progresando, cubriendo la cancha, acelerando en los últimos metros que hay que hacer. Sí. No tal vez el resto, bueno, el solo hecho de que la mayoría de los goles de este mundial han sido a través de pelotas detenidas, te explica que no saben jugar. No hay goles de jugada. Sí, no hay goles de jugada. Cabezazo, rebote, no hay ninguna jugada. Platini, Zico, Cruyff, por los que yo crecí, Bayo, yo. ¿Y cómo rescatamos ese fútbol? Reestructurando, reeducando, devolviendo ese gusto por el fútbol. ¿A quién no le gustó Barcelona al tiquitaca? Está facilito. Hay que triangular. ¿Cómo avanza? Lo que yo les decía hace un rato, tiene 100 metros, nosotros tenemos 50 donde defendemos, 50 donde atacamos. Tenemos que llegar allá sin tocarla con los brazos. ¿Cómo lo hacemos ahora? Bueno, ¿cómo vamos progresando en la cancha? Progresando en bloque. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos paramos? Bueno, tenemos que triangular. La única forma es triangular. ¿Entendés? Porque si yo te la toco así, tienes que girar, te va a costar más. Entonces, bueno, vamos triangulando. ¿Cómo triangulamos? Con movilidad. ¿Cómo detectamos la movilidad? Siguiendo al que tiene la pelota. ¿Quién dicta todo? La pelota. Entonces, si la pelota va para allá, se tiene que ir acercando. ¿Me entiendes o no? No estoy inventando nada. Estoy pensando como tiene que ser. No quiere ser técnico. ¿Usted no quiere ser técnico? Me encantaría. De muchachos jóvenes, porque no tengo paciencia para... Y lo que pasa es que yo jugué e hice goles, y le sé pegar al arco, y entiendo el asunto, entonces... Y sé que es muy fácil de aprender y de enseñar. Si esto es correr, esto es divertirse, esto es pasarlo bien. Ahora, si la pelota te viene de allá a 30 metros, y viene y no la puedes tomar así con la mano, y si te va a rebotar para allá, y si escondes el estómago tampoco. Tiene que haber una forma, no solo de controlarla, sino que luego sacar ventaja para jugar este deporte. ¿Cuál es? Bueno, te pones de lado, te dejas que te rebota en el pie, y no solamente la controlas, la bajas, sino que la dejas lista para tu próxima jugada. Con eso, le sacas la ventaja a tu adversario.
Entonces mi hijo, yo se la tiraba y por no hacerme caso la paraba siempre de otra manera. Y yo decía, no, le decía, ponte de lado, y al ponerte de lado ya puedes dirigir la pelota para donde tú quieras ir después. Ya estás pensando en la próxima jugada. Falta devolverle la fantasía, sacar el concepto de esto de que a Neymar le pegan, por ejemplo. ¿Por qué le pegan? ¿Porque es bueno? Resulta, yo no entiendo por qué ahora a los que hacen tacos, a los que la dominan con la cabecita, esto, van todos inmediatamente a pegarle por código. Y en mi época, el que era capaz de hacer un taco, bueno, lo aplaudíamos, porque era mejor, era bueno. A mí me encantaría trabajar en selecciones para hablar con estos chicos. Yo les diría, Neymar, ¿para qué vienes hasta acá a buscar la pelota? Si son tontos, te van a pegar. Yo lo cambio de posición más cerquita, lo busco. Lo mismo con Messi. Yo no logro entender por qué tiene tanto problema con Messi, un jugador como Messi. Lo que pasa es que dicen, lo marcan de a 4, que se desmarque. Lo que pasa es que quieren que Messi haga la jugadita al Barcelona, lo marcan de a 4, igual le tiran la pelota. Sí. No, Messi, camina, ándate para atrás, y te llévate a 1, llévate a 2, le va a abrir espacio a Agüero, le va a abrir espacio a Santa María, y que ellos ejecuten. Si tenemos que ganar como equipo. Pero están obstinados con Messi, a Messi lo terminaron abrumando. Ese chico, ¿por qué no gana? Porque le quitan la alegría de jugar. Exactamente. Y en vez de relajarse y soltarse y ser un genio, como le decimos, y poder entregarnos todo, sale con una presión que ni tú, ni yo, ni todos nosotros juntos, ni el 1%. Y lo puteamos algo, o lo ellos. Entonces yo no entiendo nada. Yo ya estoy muy grande para estar peleándome por eso. Yo ya, como te decía, te mostré la foto de mi hijo, quiero que él lo disfrute, pueda hacer una vida, pero que lo entienda como un deporte. No sé si conoce nuestros equipos del Caribe. Obviamente no hay mucha tradición, salvo Jamaica, obviamente Haití, Trinidad y Tobago, ahora Cuba. ¿Qué factores usted cree que debe trabajar el fútbol del Caribe para subir el nivel? ¿Verdad? Pensando, en el caso de nosotros, no llegamos a 4 millones de habitantes, pero está Uruguay, Costa Rica, Panamá, Croacia, Islandia. ¿Verdad? Que son lugares con pocos habitantes, no hay tanta gente participando en fútbol. Excepto Uruguay, pero Islandia, Puerto Rico, República Dominicana, Cuba, las demás islas. Yo la verdad, Ulises, que con todo el respeto que se merece la idiosincrasia de esos países y todo, lo veo como algo muy simple. ¿Por qué? Primero porque la gente es gente en todas partes del mundo, los niños son niños, que los niños quieren reír, pasarlo bien. Entonces yo estoy convencido de que si tú vas a Alemania, a Holanda, a Brasil, a Argentina, o a Puerto Rico, a República Dominicana, Jamaica, y eliges, vas a un colegio y sacas a 3, 4 niños de 8 años, Sí. Y los haces reír, y le tiras un balón, y le enseñas a pegarle al balón, y los niños van a reaccionar de una misma manera. Ahora, el encanto que le van tomando, claro, bueno, luego viene el crecimiento, el desarrollo, y volvemos a lo mismo, no hay nada, no hay otro camino que no sea el de la educación correcta, es la reestructuración. Y de nuevo, vamos a Puerto Rico, nos vamos a los colegios, elegimos a niños de un montón de, traemos a 20 niños, los empezamos a hacer jugar, a correr, luego, ¿cuál corre más rápido? Este y este otro, ya estos pueden ir por las bandas, ¿cuál tiene mejor tenis? A empezar a desarrollar la competencia, que es muy importante después, pero a través de los objetivos correctos, no de tienen que ser buenos para el fútbol porque tienen que ganar dinero, porque no tienen que comprar una casa. Sino que si se divierten, si se logran identificar con, como yo te hablé del deporte en Londres, desde chiquitito, el equipo del barrio, el equipo del colegio, ya son de forma correcta. Si lo que pasa es que el fútbol, cuando entra el dinero, lo desvirtúan y lo empiezan a utilizar como una forma de. Sí. Pero no es tanto, es alegría, es reírse, jugar, es saltar. El fútbol te permite correr, saltar, tirarte al suelo, levantar los brazos, y para mí la ironía más grande es que digo, y qué tontos seremos los seres humanos, mucho más aún los que hemos elegido el fútbol, que nuestro momento de mayor gloria deportiva, pero lo máximo es cuando si llegamos a ganar un campeonato,
Lo único que hacemos es los brazos arriba y gritar y correr como locos como salvos. Y eso es definido como nuestro momento mayor de gloria en nuestra historia. Sí, es lindo. Cuando Francia, cuando Zidane, cuando han ganado la Copa del Mundo, tú los ves y en su mejor momento de su vida andan corriendo y en el camarín están todos saltando como locos. Te permite ser un niño que lo pasa bien, que dice tonteras, que grita, que le echa agua al compañero, que corre, que salta, que empuja. Lo que hacemos desde niño. Eso es fútbol al final del día. O el deporte. Y el deporte, exacto, en general. Y muchas veces caemos en la presión que se le mete Dinero. Argentina le mete a Messi, la presión que, bueno, obviamente por la historia de Maradona, etcétera, etcétera. Es la misma presión que muchas veces también los niños ponen a sí mismos porque quieren, entonces yo tengo que jugar como Messi, tengo que jugar como Cristiano, tengo que ser como Neymar. Claro. O sea, y eso es lo que le quita la diversión al deporte. Mi hijo, que es mediocampista, yo le digo, cuando vayas a jugar, a probarte a algún equipo, pruébate de lateral, le digo yo, de central. ¿Pero por qué, Messi? Yo quiero jugar al... No, voy a decir, se necesitan de todo en el equipo y van a haber 500.000 y faltan defensa. Claro. Y al final lo importante es parte del equipo. Luego el fútbol de la cancha te va a ir explicando solito si tú juegas aquí, juegas acá, juegas allá, si vas al banco, si no te vistes, si no vengas nunca más. Insisto, lo lindo del fútbol, y que a mí me entregó el comentar fútbol, es que es una adrenalina de 2 horas en la que no sabes lo que va a pasar. Y tienes que ejecutar. Sí. Y tienes que ejecutar en 90 minutos. Tú tocas la pelota, ¿cuánto? 20 veces, creo que máximo son 2 minutos. Yo jugaba de primera. Una de las características mías era jugar como el pibe Valderrama, porque no como él, obviamente. No. Pero de primera. Y después suma, no tocaste la pelota 1 minuto y corriste 90. Entonces, ¿dónde está el fútbol? En los movimientos que hacen. Yo le digo a mi hijo, no es correr, es cómo correr. No es correr, es saber correr. Correr de lado, correr en diagonal, correr hacia atrás, correr con la cabeza levantada, pero porque si voy más rápido, no, le digo que por la cabeza atrás porque tienes que mirar lo que está pasando. Vais con la cabeza para abajo, te va a pasar la pelota por acá arriba, le digo. Porque el de allá se está tratando de avivar, de sacarte ventaja a ti también. Entonces, pero esa es la viveza, esa es la astucia, no es la trampa. El golpe es trampa. El golpe es violencia. Hoy día hubo foul que van y los empujan así. ¿Por qué? Porque el muchacho está tratando de desbordar y llegar al arco. Entonces lo confunden con la hombría, no sé qué mierda empiezan con. Y eso emociona a los periodistas, los comentaristas, la prensa, los hinchas, y le quitan la esencia a un deporte que está siendo jugado por 22 muchachos como tú, como yo, que las piernas o sea, Mandzukic no llega a la final de partida. Sí. No llega. La rodilla de ese hombre va a estar 6 meses débil. Sí. He jugado 3 partidos larguísimos, o sea, está muerto. Está muerto. Francia ya es campeón. Francia, lo mejor que tiene Francia con Kanté y con Pogba es el tránsito que tienen en el medio. Sí. Yo me acuerdo de haber jugado millones de partidos, sobre todo cuando me tocaba enfrentar a los africanos al principio, los cameruneses. Y saltaban. Una potencia impresionante. Sí. Impresionante, cómo saltan, cómo corren, imagínate, Pogba, Kanté. ¿Qué jugador le gusta? ¿De dónde? ¿De ahora? De este mundial. Hazard tuvo buenos momentos, Neymar tuvo algunos momentos, Thiago Silva, el jugador que en su posición, han habido arqueros que han tenido tardes espectaculares, mucha buena tapada. Jugador, es que el jugador para mí, por ejemplo, cuando yo siempre peleaba en Fox, mejor jugador del mundo, yo decía, no, el mejor jugador del mundo, el mejor goleador del mundo, porque yo no lo he visto atajando penales, ni sacando laterales, y allá también, también hay jugadores. Sí. Jugador Roy King, el de Manchester United, también mejor jugador, que estaba en todas partes. De este mundial, jugador. Kanté, una máquina de correr. Me gustaría a mí ver a Platini, viéndose, pero esa pelota que caiga, de línea, como mejor jugador.
Modric. Quisiese decir Modric, pero Modric ha manejado el equipo, él no es el golazo nomás que hace. Difícil, porque yo soy muy exigente. ¿Me entiendes? Sí. Y soy menos global, además. Me gusta la jugada, me gusta el partido. No englobo tanto Cristiano Ronaldo, el primer partido de Cristiano Ronaldo. Sí. España, Sí, que hace todos los goles. Si le tocara fichar a un jugador. ¿De ahora? Sí. De ahora a Kanté. Pero que me corra todo, que me limpie la casa, que me lave el auto, que vaya al supermercado, que corra toda la mitad. Espectacular el muchacho. Suba, baja, defensa, ataca. Lava las camisetas, maneja el bus, cambia todo. Me encanta después karaoke, extraordinario. Pero jugadores, que Neymar, por ejemplo, Neymar cuando no le pegan ni él anda como cuando juega, me encanta porque a mí me gusta el jugador, a diferencia de Cristiano, que lo encuentro espectacular, extraordinario, goleador, extraordinario. Messi me gusta en la pura jugada. A mí me gusta el jugador que juega y hace jugar. Neymar, porque Neymar te desequilibra solo o te entra tocando. ¿Me entiendes? Sí. Y el resto yo no les veo. A los chicos les gusta Griezmann, pero Griezmann, Giroud los juega bien. En Croacia, Rakitic no. Neymar, normal. Pero, Cristian, ya tenemos los finalistas de la Copa del Mundo. Tenemos a Francia frente a Croacia. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu análisis breve de lo que esperas, de lo que podemos esperar de ese partido? Creo que Croacia fue la revelación, no sorpresa. Creo que Inglaterra fue sorpresa. Inglaterra fue sorpresa porque nadie se imaginaba que iba a llegar hasta donde llegó. Creo que Croacia fue revelación porque era nombrado como posible candidato y se metió a la final, desplegando buen fútbol, no llamativo, no muy colorido, pero evidentemente práctico y efectivo, donde su principal valor, Modric, es considerado el mejor volante del mundo, pero yo vengo de una época donde Modric hubiera sido reserva con esos volantes, con el equipo, entonces no hace jugar al equipo tan bonito tampoco, ni se le han dado factores. Y luego está Francia, que son los dos finalistas que no representan a los dos mejores en ningún caso, pero que siguen en el formato que tiene este campeonato corto, de ir entendiéndolo y que se den los resultados y se te vayan dando las circunstancias. Creo que va a representar dignamente los tiempos que se corren, donde la fuerza física, la potencia física predomina largamente sobre el talento y la capacidad técnica, y sin que sea mal fútbol, por el contrario, pero donde Pogba y Kanté son figuras indispensables, fundamentales de su equipo, y donde los complementos son Giroud, Griezmann, y bueno, Mbappé, cuando me preguntó delante Ulises, el mejor jugador del Mundial es Mbappé. Ahora ahí está. Mbappé ha sido más desequilibrante, el que más ha encarado, el que más ha pasado, el que más ha marcado diferencia, creo yo. 19 años tiene ese chico. Y aparte tiene 19 años. O sea que Francia está más balanceado en todas las líneas, ¿verdad? En comparación con Croacia. Exacto. Imagínate Francia tuviera Hazard. Sí. Por ejemplo. Claro. Porque falta el 10, falta el 3/4, el que conecta, mediocampo delantera. Lukaku tiene que retroceder mucho, iniciar, Cristiano retrocede mucho, inicia, pero falta uno que gire. Bergkamp, Valdivia, Gianfranco Sola, Ginola, Zidane, Laudrup, los que pueden recibir y girar y jugar rápido, ¿me entiendes? Que no hay. Giroud pivotea para atrás, Mbappé corre, desequilibra, Griezmann, pero Griezmann no tiene el toque. Sí lo tiene, pero no es su característica. Y en Croacia menos. En Croacia yo pondría a Rakitic a la par de Modric y a ellos los acompañaría. En vez de dejarle a Modric que tenga que lateralizar tanto y tan ancho para entrar, porque que tenga dos ahí que puedan tocar una pared. Pero si nunca más en mi vida la última pared que vi fue la de Berlín. El Rakitic no lo vimos mucho hoy. No. Hace rato que Rakitic, porque está conteniendo a Modric.
Exacto. Si Rakitic, no es que no tenga, no sea bueno, lo que pasa es que Rakitic tiene que burlar, por eso te digo, yo los pondría juntos, cerca del área, que tengan que girar y apañarlos con otros, que la labor es más fácil porque vas de frente. De frente tú puedes jugar, tienes espacio de espalda, porque no sabes dónde está el que te está marcando, cuánto espacio tiene, cuánto está poniendo por allá, y tienes que girar y en base a la intuición y la improvisación ejecutar. Bueno, Cristian, gracias, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. De verdad que ha sido un placer y un honor que nos acompañe. Gracias por estar en La Ventana. Muchas gracias a ustedes, muchachos, lo pasé muy bien. Podemos conversar de fútbol cuando quieran. Muy entretenida, un honor que hayan pensado en mí y que ojalá que se hayan divertido, que hayamos compartido lindos conceptos de reestructuración. Y cuando vean a la Jennifer López, me llevan para allá, me invitan. Saludos a Jennifer. Dale, Claro que sí, muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande, que estén bien. Saludos. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.